5:37. Volvamos a foca cero. ¿Qué pasa con el proceso constituyente, que no es asamblea constituyente, pero es como una especie de reality show constituyente? Javier, cuéntanos un poco, en simple, qué es lo que sucedió. Bueno, la presidenta, como es tradición en estos casos, ya en este tiempo que la conocemos, ha hecho una determinación media indeterminada en el fondo. Nos ha dicho... Nos ha dicho en el fondo... Que sí, pero no. Que sí, pero no, que sí vamos a tener un proceso constituyente, que sí va a ser participativo, pero en el fondo no nos ha querido decir cuál va a ser el mecanismo y se lo tiró, en el fondo le tiró la pelota al Congreso. El Congreso va a ser un poco el que va a decidir cómo van a ser las cosas. Vamos a estar en este tiempo gastando mucha plata del presupuesto nacional, viendo formas de participación, mecanismos, educación cívica, pero en resumidas cuentas, así como lo dijiste tú al principio del programa, estamos un poco a foja cero todavía, no tenemos una... Sí, pero prometió algo e instaló, a mi parecer, una cancha nueva. O sea, oficialmente logró instalar una cancha distinta que va a enfrentar una elección diferente. Lo que pasa es que yo creo que con este anuncio de la presidenta vuelve a tomar la manija comunicacional el gobierno, y eso yo creo que hay que reconocerlo. De aquí en adelante, yo creo que la elección municipal, la contingencia, la elección parlamentaria y próxima presidencial van a estar totalmente rodeadas de la nueva Constitución. Y yo creo que ahí está lo interesante de este debate. Yo creo que el país va a vivir 2 o 3 años de debate constitucional en donde nosotros podamos proyectar el país que queremos, y ahí va a estar la lucha de la próxima elección y en la política. Por tanto, yo creo que la presidenta, independiente de los mecanismos que propuso, independiente de que el Congreso lo vaya a hacer, yo creo que ahí el Nico tiene un punto. Aquí se crea una cancha nueva, el gobierno dice, vamos a debatir de Constitución, y creo que este debate va a durar 2 o 3 años, y la oposición ya está dispuesta a jugar este debate. Ese es un punto súper interesante. Sí. ¿Están dispuestos a entrar a la cancha que se plantea? Espérate, pero con algunas condiciones de juego. Porque es muy fácil ridiculizarlos si entran en plan de Venezuela o Chile, que es la primera tentación. Te aseguro que Kast en este momento... Yo lo vi hoy día. Ya está tentado para decir que esto es Venezuela, que vamos a optar entre Venezuela y Chile. ¿Viste si son muy obvios? Si es el problema que tiene. El repertorio argumental está demasiado... El repertorio puede ser demasiado ridiculizable. Sí, lo que pasa es que... Entonces, sí. ¿Qué propuesta hay para optar por...? Porque finalmente es una competencia de propuestas. Porque yo creo que la gente no es que quiera o no quiera una nueva constitución. Quiere ver un gesto simbólico de cambio. Sí. Quiere ver que los derechos se están reconociendo los derechos. Pero es una batalla de gestos. No hay que leerlo, creo yo, desde la como marqueteo político, dices tú. Político. No hay que leerlo político. Es que lo que pasa, mira, aquí se comete un error, y es el error que yo espero que no cometa la UDI. Nosotros en Renovación Nacional dijimos de un comienzo que teníamos una propuesta constitucional, que teníamos un mecanismo que a nosotros nos gustara que fuera el Congreso, con un trabajo prelegislativo con fuerte participación ciudadana y con un plebiscito al final del proceso. Eso lo dijimos abiertamente. Como lo ha hecho España. Y la UDI, ¿qué es lo que pasa? Si tú dices no quiero una nueva constitución, o el argumento que decíamos de esto es un nuevo Venezuela, o decir que a la constitución prácticamente no le interesa a nadie, por tanto un debate estéril, y aquí lo que importa es la salud, está en Santiago, como que eso... Como si no estuviera vinculado. Tú estás alejando, porque tú alejas además a la gente de la cosa pública. Entonces, banalizando lo que pasa, si tú dices no a una nueva constitución, te estás imponiendo una derrota. Sí. Porque va a haber una nueva constitución. Como sea, va a haber, este chicle lo podemos seguir estirando, pero te estás imponiendo una autoderrota si dices no a la Constitución. Por tanto, yo invitaría desde esta tribuna a todos los diputados parlamentarios, a la gente de la UDI, que nosotros hagamos una propuesta maciza de Constitución con nuestras ideas y debatamos en la ciudadanía, donde sea. Ahora, yo sí tengo una duda. Yo no digo que un próximo Venezuela, yo no demonizo para nada una nueva Constitución, pero lo que sí digo es que hoy día en el presupuesto hay 2.000 millones destinados a una nueva Constitución, a un proceso. Efectivamente. Y hay 200... hay una proyección de 200 funcionarios para este fin en el presupuesto. Y yo quiero saber bien que esto no va a ser una propaganda del gobierno, que esto va a ser ecuánime, que nosotros podamos dar argumentos y que no sean funcionarios finalmente pagados para promocionar la idea del gobierno. Es un proceso. Sí, pero va a tener 200 funcionarios, y yo no quiero que son funcionarios del Estado. O sea, en el fondo lo que Frei nos quiere decir... los contrata las express de turno. O sea, pero allá está la glosa. Pero un momento, es que eso también es pensar que estos son cartas marcadas equivale a lo mismo que decir que son cartas marcadas, decir que se tiene que garantizar el derecho de propiedad como lo quieren los empresarios. Es exactamente lo mismo. Tú no le puedes pedir a un proceso un resultado.
No, pues No, yo- pues por si no, la cuestión se llamaría resultado constituyente y no proceso constituyente. Yo Es lo lo que pido mismo. es que el proceso constituyente estén todos los actores políticos involucrados. Y creo que Frey quiere garantías Eso. también en Que, el sentido. O sea, queremos garantías en garantías el del proceso. Que esos 2.000 millones, por ejemplo, Garantías de neutralidad. Yo quisiera Claro, aportar un garantías dato. de neutralidad. Quisiera aportar un dato. Efectivamente he trabajado con gente de la universidad, amigos míos que están, gente del CEAP mismo, Centro de Análisis Político, y corre el rumor, bueno, ya es casi efectivo, que el gobierno de Chile está trabajando con organismos internacionales para ver el tema de la educación cívica en nuestro país, lo cual es bastante importante, es una garantía súper importante dentro del proceso de decir, pucha, en el fondo queremos que la ciudadanía esté un poco informada de lo que vamos a seguir haciendo, y en ese sentido quizás se escapa un poco lo que dije antes del marketing político, solamente en ese sentido. Ahora lo que venga después no podemos saberlo a ciencia cierta, simplemente. También está el asunto correspondiente con la Avenida Chile del relator de Naciones Unidas para Libertad de Asociación, que es una noticia que ha pasado bastante piola estos días y que tiene que ver con la controversia que nadie se ha hecho cargo y que recién se empieza a hacer un poco cargo con el caso Avilés, que tiene que ver con las torturas que son aceptadas por el marco jurídico en Chile a través de las fuerzas especiales. Pero La tortura. Y ahí también hay una cuestión que nosotros, que parte del discurso al menos de los discursos conservadores, yo no estoy hablando de derecha como alianza, sino incluso los sectores conservadores de la nueva mayoría en adelante, que son discursos que tienen que ver con el orden y de un orden no participativo, de la relativización de la protesta, de la criminalización de la huelga, cuando se habla de huelga ilegal, todo ese tipo de conceptos que niegan la libertad de asociación. En algún momento se va a tener que asumir que es razonable discutir. Bruno estaba hablando como en el fondo que están haciendo una especie de lobby como constituyente en este caso. No, que se viene como que es parte, no es que sea parte de, es parte del debate. Es parte del debate y que se empieza a integrar y que se tiene que dar y que no se puede negar, no se puede decir, y para allá voy, que no se puede decir que no hay controversias para crear una nueva constitución, al menos por el lado de la UDI y por sectores Pero conservadores. yo difiero de porque va eso por en ahí, ese ¿cachai? sentido. Yo difiero de eso, ¿por qué? Porque yo creo que de una u otra manera vamos a debatir igual. Lo hablamos hace un par de minutos atrás. Vamos a discutir igual, vamos a tener una constitución en algún momento igual. Y yo lo veo esto por lo que yo estoy estudiando en estos momentos, derecho, que las cosas en general, los derechos que se garantizan en estas constituciones, y en Occidente tiene una visión más o menos parecida. Podemos discutir en los matices, pero lo que no hemos discutido y que es muy importante y que es lo que genera más incertidumbre durante lo que ha pasado a partir del jueves en adelante, el jueves pasado, cuando la presidenta habló, es el tema de la forma en la que se va a hacer esta constitución. Porque eso también va a influir en los contenidos que va a tener la constitución. Se dijo hoy día en el lanzamiento del libro La Solución Constitucional de Claudio Fuentes y Alfredo Yoñán. Y eso me parece muy importante. Sí, pero aquí hay algo muy obvio. El próximo Congreso va a cortar el queque sobre una nueva constitución. Eso es un hecho. Es lo único es la única certeza que tenemos Claro. con el anuncio de la presidenta. Entonces, el votante, señor votante, si usted ve un candidato a diputado, un candidato a senador, que no comulga con su idea, no lo vote. Pero Frey, hay un problema ahí. Hay un problema. Senador dice, yo no voy a defender el derecho de propiedad como Estado, voy a defender el rol subsidiario, o yo creo que la familia no es el núcleo fundamental de la sociedad, bueno, escuche la propuesta que de alguna otra manera el votante tiene una misión muy importante porque le están avisando 2 años antes que su elección va a depender de cómo va a ser la nueva constitución. Sí, pero para allá mismo. En la misma línea está el tema del bloque, decía antes de que empezáramos el bloque, el tema de qué sucede con que parte del barómetro va a ser la elección municipal, porque eso tiene que ver con un proceso anterior, de cuánta conciencia tiene el ciudadano de que es sujeto de derecho y que no es sujeto de prebenda. Y yo creo que sería bueno explicar eso en la casa. O sea, ¿qué significa es ser sujeto de derecho? Sujeto de derecho, en el fondo, implica que uno como ciudadano, por haber nacido en este país, tiene algún tipo de garantías que el Estado te tiene que asegurar y que tú puedes oponer no solamente contra el Estado, sino contra los particulares también. Eso es muy importante que lo sepan en la casa. Y ahí no estamos jugando muchas veces todo el tema en el proceso constituyente. En vez de desviar la atención como lo dice la UDI en ese sentido. Y también recordar algo muy importante respecto al debate.
y quiero que lo tenga presente tanto Freddy como Bruno en este sentido, el Congreso no se va a renovar completamente para el próximo proceso constituyente. Eso significa que va a ser un Congreso blanqueado, no va a ser un Congreso libre del pecado original del binominal. Sí, pero escúcheme una cosa, por ejemplo, ustedes también tienen que tener claro que la UDI va a seguir teniendo parlamentarios. Y ahí va, la democracia dice que hay gente que piensa como la Unión Democrática Independiente, decir que no quiere una nueva constitución. Y yo no lo voy a matar al votante porque lo vota. No, pero vamos a renovar. Tengo que hacer una pregunta. A ver, tengo que hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Entro yo. Está muy callado. Quiero hacer una pregunta así. Está bueno matar UDIs. Desde la calle. Sí. Voy a hacer una pregunta desde la calle. Soy un muchacho que todos los días va a comprar el diario El Kiosco, que llego a mi casa luego de ejecutar mis labores dentro de la estructura de capitales, que no vamos a salir, por lo visto, no hay ninguna propuesta en ningún país donde se pueda salir de eso. Y llego a mi casa, veo Morandé con compañía, o veo Fox Sport, o veo lo que sea. Luego me duermo, o a veces cojo. Y en la mañana me levanto, ¿Qué me lavo los coges? dientes, con mi mujer. Ah. Y en la mañana me lavo los dientes, vuelvo al trabajo, me baño, sigo adelante y todos los días son iguales. Una constitución. ¿En qué me influye? ¿En qué me influye? Acá. Importante, Nicolás. Por ejemplo, esa misma persona que va todos los días a trabajar, que ve que su jefe lo está... Perdonen la expresión, ya esto ya no es académico ni nada, pero si lo está hueveando todos los días, lo trata mal, lo negrea, como en buen chileno se dice, que no es una realidad ajena para nosotros. Todos tenemos un jefe y de repente no estamos contentos con un jefe, a veces sí, a veces no. En esta Constitución, por ejemplo, no se asegura el derecho a la huelga. Tienes que, por ejemplo, avisarle a tu empleador con día de anticipación, no puedo hacer una huelga, que tienes que hacer, que vas a hacer una huelga, el Eso empleador... porque la constitución me dice que no puedo hacer Solamente las cortes han inventado artilugios, los tribunales, para decir, ¿saben qué? En el fondo el derecho a la huelga sí está asegurado Y por es la ex Constitución. post, no es ex ante. Entonces son cosas tan importantes, por ejemplo, en los excesos que hay para por ejemplo, detener a personas cuando hay manifestaciones. No tengo garantizado... La Constitución del 80 pero el dice, por muchacho ejemplo... Nicolás dijo que no marchaba, si no está ni ahí con la marcha. Pero si en algún momento eso se no, enoja. no se lo va a poder explicar a él. No, pero si en algún momento votar se a enoja. huelga, Si él- Sí, está bien, pero ustedes están hablando de cosas específicas. Sí, que a ver, hay yo personas ahí específicas coincido que con llegan. Freddy. Son deseos más bien progresistas. Sí, Más allá de que estoy de acuerdo con eso, son situaciones específicas. Ahora, espérate. Pregunta 1. Ok. La Constitución me dice que no puedo hacer eso. Me lo dice, me lo plantea, me dice. La Constitución me dice, usted no puede hacer eso. Un ejemplo. No, pero quiero saberlo, ¿sí o no? No, por ejemplo, en el caso, la marcha que ocurrió hoy día tuvo que ser autorizada por la Intendencia. Tú cruzas la cordillera, Nicolás, y la gente hace protestas El cuando piquete. quiere, Y y eso la lo- policía te protege. Lo hablé con un argentino, un Ya. porteño, hace 2 semanas. Entonces la Constitución permitiría de que si uno se le para, puede frenar una calle. Si es que... Y paramos si es que la yo Alameda. no siempre. Pero es que hay eso equilibrio, es pensar en a ver, blanco y No, negro. no, es una caricaturización. No, La habilité yo, no, habilitaste la caricatura. Pero está bien, pero está, ojo, Para nada, está bien que habilite la caricatura. Porque de alguna manera va a ser para lo que se va a dar este debate. Más allá que yo no estoy de acuerdo, porque no creo que todo el mundo tenga tiempo para parar una calle. Ese es el absurdo. Ya, pero estamos de acuerdo con que en ese sentido yo puedo llegar a protestar de forma libre cuando se me antoje, porque la Constitución hoy avala mecanismos para que a mí se me reprima si no quiero. Otro ejemplo. Vale. Personas que tienen dificultad en acceder a servicios de salud. No Por pu- ejemplo, Por ejemplo, la señora que tiene 5 niños, uno de ellos nació con una deformidad grave, que no es menor en este país. ya. Y no tiene cobertura de salud por FONASA y quiere acceder de repente a un buen servicio de salud, a buenos accesos. La Constitución no nos asegura en los casos de en los derechos a la salud el acceso directo a que el Estado te garantice la salud, sino el acceso a elegir. ¿De qué me están hablando? sí, Eso es pero como el lenguaje permíteme una cosa, Kaiser. A ver, entonces, lo que estamos diciendo es que esta constitución que se podría llegar a promover con un diálogo ciudadano podría dar ciertas seguridades de que no estamos en Liberland. Nos daría Por- garantía, eso es lo importante. Eso es lo que está pidiendo cierta área, dar garantías. Es interesante. Pero ¿qué tipo de garantía? Ese es el problema. Está muy bien, pero un debate constitucional no se reduce a que nosotros vamos a garantizar salud o garantizar educación. Yo creo que el punto de Nicolás es muy bueno y me quedé con muchas ganas de responder. ¿Por qué? Porque fíjese que nosotros tenemos uno de los países más individualistas del mundo.
segundo después de Estados Unidos según un informe de la OCDE. Y ese individualismo es que la sociedad que hemos creado nosotros, muchas veces por la economía que tenemos, muchas veces por el sector que tenemos, o el ladrillo de la ruleta, me da lo mismo si debatamos los temas. Pero ese individualismo de que la persona solamente se ve en su pega, se ve en su casa o se ve en lo que hace, es de este sistema algo que tenemos que convertir, y la Constitución también tiene que decir mucho de eso. Yo también, si debatamos si la salud va a mejorar con la Constitución, o la educación, o que nosotros nos pongamos, pero de verdad, si no tenemos un ejecutivo o un modelo de sociedad que nosotros queremos construir y plasmar, esa Constitución no va a tener alma. Fíjese que los norteamericanos... ¿Pero por qué tiene que tener alma? ¿Por qué tiene que tener alma? Eso es iluso un poco en ese sentido. No, además, de nuevo, el tema, por eso la hueá se llama proceso constituyente, no resultado constituyente. Porque si fuera un resultado constituyente, ya vendría el mono hecho de antemano. Es un buen punto. Teléfono, Felipe Cuevas, reaparece en los medios el hashtag. Hoy te echaba en menos, Felipe Cuevas. El otro día me entrevistaron por ti y te defendí, pero hasta el final de los días. Habría sido bueno tenerlo acá. Se cortó. No, los cortó. Desapareció de nuevo. Otra semana donde Felipe Cuevas no está con nosotros. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Hay algo, sí, quiero volver al punto. No, espera. Ya. Mira qué interesante lo que instaló Bruno Córdoba. Que es un proceso. No es no, un resultado. Un resultado. No hay interesante puesto. Aló, Cuevas, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú, Nicolás? Te echaba de menos, Felipe Cuevas. Es más, te he bancado donde sea. Yo te banco, Felipe Cuevas. Yo estoy en contra de Clinic, que lo que trata es de caricaturizar las opiniones disidentes. A mí no me pueden gustar, pero yo creo que tiene que existir espacio para todos y no por eso transformarlo en un objeto reduccionista, que es algo que hace The Clinic permanentemente, porque The Clinic reduce los debates, no los amplía. Y me importa un carajo porque a mí nunca me han sacado una nota. ¿Sabían que a mí nunca me han sacado una nota de The Clinic? Lo cual es absurdo. Me han sacado una nota revista Capital y The Clinic no. Una mierda. Son unos periodistas pelotudos que además son barreros. Entonces, para ustedes, un gran pato ya esa de Clinic. Y recuerden, Un pato al pato. lo mío con los años ha ido creciendo. Cuando tenga poder, vamos a conversar. Cuando tenga más poder. Saludos, Pato Fernández Chadwick. Apellido Chadwick. No te olvides, oveja negra. Fernández Chadwick. No, puedes hacer lo que quieras. Nunca vas a dejar de ser un Chadwick. Y te duele. ¡Toma! Cuevas, por favor, vuelva al día. La respuesta va a venir de Twitter de decir desde Pedro de Valdivia Norte. Estaba siguiendo la discusión respecto a la Constitución. Me parece sano que exista un debate. Yo creo que, como lo he manifestado en varias oportunidades, es bueno debatir y no es bueno vetar temas. Yo creo que es importante la discusión de ideas, de fondo, y también es porque permite evidenciar algunos errores conceptuales, por ejemplo, presentes en la discusión que ustedes tenían. No sé bien quién mencionaba respecto a que la Constitución no garantiza el acceso a la salud, respecto a una señora que tenía 5 hijos y tenía un tema puntual. En primer lugar, la Constitución lo que garantiza es el acceso a la salud universal, ojalá de calidad, pero acá también hay que tener claro que la Constitución no es una manifestación de aspiraciones y tiene que haber también espacio para políticas públicas eficientes. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cuando tú en la Constitución pones que todas las personas deberían tener acceso a la salud, tú estás diciendo que el Ejecutivo tiene que hacer, mediante la forma más eficiente, que cualquier persona, independiente de la cuna donde nace, pueda tener acceso a una salud digna. Porque yo podría escribir en la Constitución, ¿sabes qué? Quiero que seamos todos felices. Pero del dicho al hecho hay un trecho bastante importante. Y los países... Pero la salud es un concreto, la felicidad es un abstracto. La frase que yo siempre me he dicho, que aquí los países no se decretan. Pero, ojo, Felipe, día a día. Felipe, ojo, porque ¿cómo me dices tú entonces? Una cosa es que la Constitución lo garantice en un texto, pero cuando yo voy a tribunales, que los abogados lo vemos todos los días esto, ¿dónde están los recursos de protección, que son la herramienta que ocupamos los abogados y los tribunales para garantizar eso, si es que el recurso de protección veta esa parte para hacer efectivo eso? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Lo hemos logrado a través de la propiedad? Te hago una pregunta. ¿Aló? Chuta. Empezó Venezuela. Se está haciendo la señal de... Está cortando la transmisión. Pero Mateo. ¿Por qué? No, es que se está cortando, está escuchamos. Perdón. Ahí te escuchamos. Que la Constitución garantiza el acceso a la educación hasta la media, y no he visto a nadie que no haya tenido acceso a la educación demandar al Estado, que es lo que tú decías, un recurso de protección. Porque jamás le va a ganar al Estado. O sea, pongamos las cosas en proporción. Sí, se le gana al Estado. Yo trabajo contra el Estado. No porque ahí salga el caso una Atala. aspiración. Se va
a cumplir. Hoy día hay cientos de niños que no van al colegio y la Constitución dice que garantiza el acceso a la educación. Entonces, ojo con eso, ojo con lo que estamos transmitiendo. No, ojo con oye, la- Felipe, Hay falta un poco de te- conocimiento respecto a una espérame, cierta déjame parte. hacerme, Felipe, con Frey acá. Oye, yo ¿Con sé quién? que con Frey Vázquez de RN. ¿Cómo fue, Freddy? Bien, bien. Oye, yo sé que ustedes han trabajado una propuesta con el exdiputado Edmundo Luchanz y quería saber cuáles son los gruesos de ustedes, porque yo sé que ustedes tienen propuestas en esta materia y para entrar al debate de lleno, yo sé que Edmundo Luchanz hizo una propuesta y la están trabajando. ¿Qué más o menos contiene la propuesta de A ustedes? ver, lo que hace la propuesta un poco es decir que es lo medular que nosotros creemos que en cualquier constitución debiese existir, que tiene que ver con los derechos naturales del hombre que son anteriores al Estado y que solamente el Estado tiene que reconocerlos, promoverlos y defenderlos, como el derecho a la vida, el derecho a la libre elección y, por supuesto, el derecho a la propiedad privada. Y también hace una invitación al perfeccionamiento de la Constitución tal como se ha hecho hasta ahora, que ha tenido más de 30 reformas sustanciales en todos sus capítulos, porque hay que entender que la sociedad evoluciona y son necesarias correcciones. Por ejemplo, la Constitución hay poco en materia de descentralización, poco y nada. Yo creo que ahí hay un espacio importante para poder mejorar sustantivamente esa materia. No sé, yo me la leí, no sé si ustedes tuvieron acceso a la propuesta, pero al final la conclusión es como Chile no necesita una nueva constitución, sino que finalmente el mecanismo es las reformas constitucionales que se han hecho hasta ahora. Porque yo he escuchado muchas críticas respecto a los quórums, respecto a materias que no son tratadas, y todo eso pueden ser perfectamente llevadas a través de los mecanismos que hoy día establece esta Constitución. Tengo una pura pregunta. a ver, una pura pregunta. Solo una pura pregunta. ¿La UDI entonces nos va a dar los votos para tener los 2/3 o los 3/5 que se necesitan para reformar la Constitución? Esa es mi gran pregunta No, entonces. pero si tiene tema, pues te Yo acaba de decir descentralización es un desconozco, no tema me importante. siento el Pero no indicado nos- para poder interpretar a todos los senadores, pero lo que se va a proponer y lo que mandó la presidenta al Congreso es un proyecto que permita modificar la Constitución y que decida el mecanismo por el cual se va a cambiar el próximo Congreso, no este Congreso. ¿Pero están de acuerdo o no? O sea, yo creo, como te dije, la UDI no se va a negar a una reforma a la Constitución que estamos permita todos en el debate. perfeccionarla. históricamente Hay se un lo han detalle, hecho. hay un detalle que quiero decir. A ver, la UDI dice una sola cosa, que la UDI dijo que los derechos, que de la protección de los derechos fundamentales y todo ello, ¿cierto? Sí, sí. Ok, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen que en Chile hay un problema con la Constitución y si les molesta, por ejemplo, la Constitución de Venezuela? Si llegara a gobernar la oposición venezolana, ¿estarían de acuerdo que por la mitad más uno se hiciera la Constitución de nuevo? No, ojo. Momento, Acá, momento, la otra porque vez Venezuela es tuvimos- paradigma de escúchame, ustedes. No, la otra vez tuvimos esta misma discusión respecto a todo lo que es sometible a las mayorías. De hecho, yo entiendo, y así lo ¿Por qué le defienden temen al sobre pueblo? todo ¿Por las qué le temen al No, posturas no, más no, no. liberales. A ver, si se tuviera que cambiar la Constitución venezolana, Lo están cortando. ¿La Tenemos mitad más que, uno? Por pues, supuesto que no. ya, Ojo, tiempo. es lo que te he dicho. Las constituciones lo que hacen es resguardar sobre todo a las minorías de las mayorías. ya, pero si, a ver, Espera, si espera, gobernara espera, Capriles. No hay tiempo. ¿Qué le pasó a Nicolás? ¿No hay No hay tiempo? tiempo. Ya, Tenemos que ir, pero... Yo creo que la próxima ya. semana voy a ir a instalar para allá todo. Bueno. Bienvenido sea, por favor. Vuelve, Felipe Cueva. Te estamos esperando. El país te espera. Un abrazo grande, saludos a todos por allá. Chau. Chao. Nos vamos. Cuídense mucho. ya, Chao, los quiero. chao, chao. Pórtense bien. Sigan con Dos Damas y un Vagabundo, que está bueno el imitador que lo estaban pidiendo. Está muy bueno. El público lo pide.